Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes dos temas que en la semana me parece han tenido cierta preponderancia. Uno de ellos es de realmente mucho impacto, tiene que ver con el crimen de las turistas francesas, ese brutal asesinato y violación de Cassandre Rouvier y Uriah Mouni, y que por supuesto iba a tener en los próximos días, que se va a cumplir un nuevo aniversario, iba a tener la visita en Salta del papá de una de ellas, de Jean-Michel Bouvier, por un inconveniente de una pelea callejera en París, donde fue brutalmente golpeado, ha tenido que suspender su viaje. Tengo entendido, y lo vamos a confirmar dentro de un rato, que va a venir el embajador de Francia en la Argentina, a compartir este acto, este recordatorio que se va a hacer en ese monumento que se ha erigido en la quebrada de San Lorenzo para recordar este hecho que indudablemente aún sigue con muchísimos interrogantes, pero que además ha abierto una herida profunda en todos los salteños, obviamente, pero que además ha abierto muchísimo cuestionamiento a la justicia. En la semana que ha pasado hemos tenido novedades y sobre todo a partir de un hecho que ha tomado estado público relevante, que es la citación a declaración indagatoria del periodista francés Jean-Michel Chattard. Esto llamó poderosamente la atención porque no se entendía muy bien al principio, cuando se conoció la noticia de que había sido citado para declarar frente, obviamente, a fiscales del Ministerio Público, ¿qué pasaba con esta declaración? ¿Cuál era el interés? Si bien se trataba de una declaración indagatoria, estuvo 3 horas el día miércoles, si no me equivoco, creo que fue el miércoles, sí, que tuvo 3 horas, desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 13, en una declaración extensa frente a varios fiscales, y en ello, obviamente, que venía de manera implícita la gran pregunta que la develó el mismo Chattard el día jueves en una conferencia de prensa. Y esto tiene que ver con que se ha iniciado ya desde hace un tiempo largo una investigación o una ampliación de una investigación respecto del crimen y violación de las turistas francesas. Esto obviamente que llamó muchísimo la atención, porque si bien había sido anunciado ya hace bastante tiempo por el Procurador General de la provincia que se iba a conformar una unidad especial para ampliar la investigación, no se supo más nada. Y sí pudo adelantar Chattard en esa conferencia de prensa del jueves pasado que hubo una investigación subterránea, silenciosa, que se estaba desarrollando, con algunos datos realmente muy importantes. De esto vamos a ampliar, vamos a extendernos y le vamos a preguntar a Chattard, que va a estar con nosotros en el próximo bloque, enseguida nada más. Vamos a estar conversando con él sobre esto que indudablemente tiene como correlato y en paralelo el inicio de un juicio y de una investigación en los tribunales de París, en Francia, que va a tener su propia investigación de este hecho aberrante que ha ocurrido en la quebrada de San Lorenzo. De esto estamos hablando. Y también va a estar charlando con nosotros un empresario de Salta que ha viajado en una misión muy importante, una misión oficial comercial a la China. Allá se han firmado convenios marcos importantes, se ha participado de 2 de las ferias más importantes que tiene China, que es una de las grandes potencias comerciales. Creo que hay hoy en día, si lo tenemos que resumir, 2, la China y los Estados Unidos. Bueno, en estas ferias que se hacen en China, una de estas ferias es donde China muestra todo lo que tiene para vender. Y hay otra feria en la que va toda la gente que quiere mostrar lo que tiene para venderle a China. Ahí estuvo Salta, con funcionarios provinciales,
con gente del ámbito diplomático. Hay un salteño que es un muy importante cónsul en China, y han viajado empresarios. Vamos a estar conversando con uno de ellos que va a venir a contarnos un poco de qué se trata esto, qué se ha logrado, porque se anunció que esto abre una enorme posibilidad de exportaciones directamente de Salta y del NOA, o por lo menos se facilitaría las exportaciones de muchísimo de lo que se produce, no tan solo en Salta, sino en todo el NOA, a la China. Junto con esto, y obviamente que de manera estratégica, necesitábamos hablar del corredor bioceánico, es decir, la Ruta 51, la salida a Chile por el Paso de Sico, que es un tema estratégico del que se viene hablando, no sé, calculo que hace 70 u 80 años. Bueno, está muy cerca de concretarse aparentemente esta vez. Todo esto vamos a estar conversando con el presidente de Zona Franca Salta, que va a estar conversando con nosotros, el señor Dante Apaza. Todo esto tenemos para compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Con el escultor, 6 meses con 100 tipos. Bueno, les decía en la presentación que charlábamos en este bloque con Jean-Michel Chattard, es un periodista francés. Jean-Charles Chattard, que está en Salta, por supuesto. En la semana que ha terminado nos ha sorprendido que haya sido citado a una declaración indagatoria en el Ministerio Público, y que tenía que ver obviamente con el crimen de las turistas francesas, tema del que se ha ocupado muchísimo, que ha publicado un libro sobre este tema, que es una persona que está muy comprometida con la causa, que ha estado muy comprometido con lo que fue la cárcel injusta, el encarcelamiento injusto de Santos Clemente Vera. Bueno, creo que a esta altura de los acontecimientos no necesita mucha presentación. Ni que nos equivoquemos de su nombre, por supuesto. Así que, por supuesto, gracias, como siempre. Lo mismo, tanto tiempo. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias por estar acá, como siempre. Bueno, nos sorprendimos con una citación a una declaración indagatoria por dos cosas. Que seas citado por un lado, pero que te hayan citado significaba que la causa se movía. 10 años después de la publicación del libro, cuando supuestamente yo pensé en 2015 que los mismos fiscales pueden me citar, o los jueces de instrucción, porque el libro lo leíste, sí, claro, lo firmé, sí. Y adentro hay suficiente elemento a investigar. Sí. ¿Por qué pasan 10 años y no pasa nada? Bueno, el miércoles pasado pasé casi 3 horas y media declarando ante la unidad fiscal especializada de Salta, el equipo encargado especialmente los feminicidios más complejos y sensibles de la provincia de Salta, y la jefe es la señora María Luján Sodero. Y aquella audiencia no fue un simple trámite, digamos, marca un punto de inflexión de mi punto de vista y me obliga como periodista a hablar con absoluta claridad. Frente a 4 fiscales, imagínate, 4 fiscales, me expresé con total transparencia, respondí a cada pregunta sin invasivas, sin rodeos, sin esconderme detrás del secreto profesional que nosotros tenemos, el periodista, porque la facilidad es, bueno, no respondo porque tengo el secreto de la fuente, todo eso. No, no, yo declaré totalmente sin me esconderme, sin decir, tengo secreto profesional y no puedo decir más. Bueno, no fui también a proteger a nadie, fui a aportar hechos, fue la idea mía. Y toda mi declaración queda registrada en video y conté con el acompañamiento de una traductora pública jurada. Y esto era muy importante. Sí, lo que garantizo, tú entiendes bien la exactitud de cada palabra, porque fuimos en un contexto judicial diferente de ahorita y cada palabra cuenta. Sí, sí. Eso fue muy importante, yo agradezco mucho la fiscalidad para eso. Y el intercambio fue realmente muy serio y sin concesiones, totalmente directo. No hubo interrupciones, ni presiones,
ni intento de inducir contradicción o armar causa al periodista, digamos. Eso fue el marco real de mi testimonio, de mi declaración testimonial. Eso fue, yo creo, yo lo digo acá, muy profesional, súper controlado y plenamente alienado con la búsqueda de la verdad. Eso fue el contexto de mi declaración. ¿Y sentiste ánimo de investigar hasta las últimas consecuencias? Alors, digamos que es muy importante tu pregunta, porque pasé casi 3 horas a declarar, responder a preguntas con mi conocimiento de la causa. Pero después ellos se abren a mí para me contar dónde estamos en la investigación. Y yo puedo contar aquí muy claramente que desde la visita de Jean-Michel Bouvier, tú te recuerdas, en febrero de 2024, la Fiscalía guarda un silencio absoluto. Yo hablé muchas veces de silencio casi funerario, muchos lo interpretaron como parálisis total del expediente, pero fue realmente, yo lo digo, un error. Ese silencio era el preludio del golpe. Alors, ¿por qué el preludio del golpe? La primera batalla fue decisiva, arrebatarle el expediente a los jueces del viejo aparato de 2011, tú te recuerdas, el sistema acusatorio, pero normalmente la ley te obligan, cuando pasa un hecho con este aparato judicial anterior al actual, digamos, de regresar a investigar con jueces y no con fiscal igual que hoy. Por razón que yo no conozco lo mismo que durante, no olvidamos, con los jueces que congelan la verdad durante muchos años. Entonces la Fiscalía gana por razón, aquí está la pregunta, ¿cómo ellos dicen el nivel de la Constitución de Salta, del derecho? No tengo idea, pero es la Fiscalía que gana el expediente. Y con esa victoria obtuve lo esencial, libertad total para revisar las fallas del juez Martín Pérez, porque el juez Martín Pérez, el juez de instrucción de 2011, es realmente el personaje muy clave de toda esta farsa policial y judicial. Y es muy importante porque desde entonces ellos revisan escucha bien, 32 tomos. Un tomos, más o menos tienes entre 150 y 200 páginas. Son casi 600.000 páginas a revisar desde la página 1. En estos 2 tomos. Exacto, 32 tomos. Sí, yo quisiera a ver si estoy entendiendo todo lo que me estás diciendo. No porque no te entienda el castellano, no el español, sino porque quiero interpretar esto. Ese silencio que vos interpretabas, que decías un silencio funerario por parte del Ministerio Público. Fue una estrategia de ellos. Era una estrategia. Sí. Y yo lo digo muy claramente porque sabes que aquí y en varios medios yo grité mucho contra la Fiscalía, todo eso. Tú te recuerdas mucho de eso. Sí. En este mismo programa criticaste seriamente. Pero yo creo que fue bien que yo lo hice porque cuando entre la justicia francesa en el hecho, digamos, acá la justicia salteña necesita dar cara a los franceses y yo pienso que por esta razón que ellos son el mejor camino para encontrar la verdad real. Entonces también ellos tomaron mi libro como prueba. Es muy importante y reactivaron las 2 líneas que puedes leer en mi libro, que pueden partir la impunidad en 2, la telefonía y la genética. Que acá hay dos elementos en esto, y permitidme que volvamos a lo que intentaba interpretar antes. Ese silencio de la Fiscalía era una estrategia para que las causas salgan de los juzgados que trataron esto y pasen a la Fiscalía y que se aplique con el nuevo Código de Procedimiento, que es que no investiga más el juez sino los fiscales. ¿Entendés bien? Colega, tú entiendes bien que el juez Martín Pérez es el elemento clave de la manipulación policial y judicial desde el primer día, cuando los cuerpos salieron de noche, cuando él no espera que la luz del día aparece, que todo el incendio cerca de los cuerpos aparece, digamos. Entonces, sabemos, y yo lo digo muy claramente, y mucha gente lo confirman aquí en Salta,
que en la ciudad judicial hay una cloaca, y adentro de esta cloaca hay jueces que se reproducen entre ellos, que son familiares entre ellos y que también se protegen entre ellos. Entonces, imagínate que el expediente se encontré en esta parte de la ciudad judicial del lado de los jueces, estoy seguro que ellos nos van a investigar al 100%, porque tenemos el elemento clave, el amiguito, el juez Martín Pérez, que no olvidamos que tenía un premio, pasó de juez de instrucción con el mandato Urtubey a camarista. Entonces, la buena noticia... Y que a los policías que investigaron, no olvidamos porque que los ascendieron, no nos olvidemos de esa parte, ¿no? Exactamente. Entonces, es una muy buena noticia, de mi punto de vista, yo lo digo como un observador, como un comunicador social. Es muy una buena noticia que este expediente hoy día se encuentra en la Fiscalía. Nos quedamos, y quiero llevarte al punto que marcabas como dos cosas muy importantes, la telefonía que sí se van a investigar. Y la genética. Las líneas telefónicas de Cassandre y de Uría Mouni y los ADN encontrados en Francia que nunca quisieron ser incorporados a la causa. Contame qué pasa con estos dos elementos. Hay que respetar el secreto de la instrucción, es muy importante. Voy a decir cosas no en detalle, digamos, porque hay un trabajo y yo respeto el trabajo del secreto, que es fundamental en este asunto. También hay que respetar la presunción de inocencia, también es fundamental. Bueno, la cosa que yo puedo contar es que por primera vez, y por eso que es fundamental, y por eso que yo creo que un día vamos a llegar a la verdad en un poco tiempo, es que por primera vez la contrapericia francesa, donde aparecen 3 perfiles ADN, 2 de hombre y 1 de mujer, el pantalón de Cassandre y la parte anal de Cassandre Bouvier, ahora se encuentra en el expediente de Argentina. Ya en este momento, bueno, ellos investigan los 3 ADN con los franceses que pueden sacar el retrato robot desde una huella ADN para tener un indicio y para hacer, digamos, un conjunto con la cara o la... Un cotejo y pruebas. Y también el segundo punto es la telefonía. Y la telefonía es fundamental porque el Servicio de Inteligencia de la Presidencia de la Nación en 2011 se opone a dar un dato fundamental para esclarecer la cosa. Y ahora estoy convencido que eso va a no durar más tiempo y que vamos a conocer quién envió el último mensaje de texto en la quebrada de San Lorenzo cuando las chicas se encuentran en el duende del 15 de julio a las 14:28. Bueno, así que el día que vamos a conocer la persona que envió este último mensaje, que el Servicio de Inteligencia se opone frente a la empresa Movistar, que la empresa Movistar no comunica a justicia salteña este dato fundamental, quién es el dueño de la línea y cuál es el contenido del mensaje. Yo creo que si la justicia de Salta y está en curso puede encontrar quién es el dueño de la línea, yo creo que vamos a llegar a la verdad real, porque realmente tenemos una acción premeditada. Sí, premeditada. Exactamente. Que un servicio de inteligencia cerca de la Presidenta de la Nación se opone a la verdad real es totalmente premeditado. No es un error, una falta profesional, es realmente una voluntad deliberada para que no se sabe la verdad real. Porque esto se lo tenemos que recordar a la gente que quizás perdió un poco el hilo, es que se negó una investigación a los mensajes para conocer cuáles fueron los últimos mensajes del teléfono. El último mensaje cuando aparece en el libro de la chica. Entonces yo publiqué el libro, yo comuniqué el número de teléfono, yo hice mucha comunicación con eso y jamás la persona que tenía la línea se comunicó conmigo, con la policía, con cualquier gente. Entonces hay una voluntad de ocultar. Y el servicio que ocultó mucho fue el servicio del presidente. Entonces estoy aquí para decir también que el kirchnerismo tiene el culo sucio de esta historia, desde el primer momento. Porque no hablamos de que la CID se opone a dar esta información 4 meses después de los hechos, casi 72 horas después de los hechos. Es decir, acá hubo una acción deliberada del kirchnerismo
de impedir... Del kirchnerismo es complicado decir el kirchnerismo, Sí. pero yo digo que el servicio de inteligencia depende directamente de la presidenta. Sí, sí. Y la presidenta se activó mucho con el caso. No sé si fue Sí. una pantalla de humo, pero la presidenta tenía la obligación, porque yo publiqué el libro, él sabe a este momento. Porque además habló del caso. Obvio, él habló del caso. Primero, él encontró al presidente Sarkozy un mes después de los hechos, el papá de Casano Bouvier. Después, él acepta que el papá de Casano Bouvier viene a la Casa Rosada, Sí. se sacan fotos, se hizo Es una decir, reunión. Cristina Kirchner... Ella escribe un libro hablando del caso de la francesa, Sí, se sí. comunica con el Senado para decir que el artículo de ley para, digamos, legalizar el hecho que el feminicidio puede ser condenado por tantos años, él utiliza el caso de la francesa. Yo me pregunto mucho si no fue una pantalla de humo, ¿me entiendes? Porque cuando estás presidente de la nación, tienes en conocimiento que tu propio servicio se opone a la verdad real de un hecho donde te vas a ver la parte civil y el presidente de la nación francesa, eso me parece una buena dirección a investigar. Bueno, ahí... No soy el fiscal para decir es una persona que puede ser sospechosa, no. Ujú. Yo creo que me parece muy interesante, si los fiscales me escuchan, yo comenté eso también a los fiscales, que ellos verifican con la presidenta de la nación si realmente ella tenía conocimiento que su propio servicio de inteligencia se opone a dar un dato totalmente fundamental para resolver la causa. Que es un dato que lo consiguen en menos de 5 minutos. Un servicio de inteligencia consigue el dato de un teléfono en menos de 5 minutos. Digamos que Si tienen ánimo de querer tenerlo, ¿no? nosotros sabemos, con el caso de María Cash, Ujú. las últimas supuestas noticias. ¿Te recuerdas? ¿Por qué sale el sospechoso camionero? Porque ellos cruzan llamada e investigan la llamada. Ujú. 14 años después de la desaparición de María Cash. Entonces, no olvidamos que la francesa aparece en el Mirador de Cabral de San Lorenzo una sola semana después del caso de María Cash. Entonces, podemos investigar hoy día, como el caso de María Cash, la llamada, el detalle, todo eso. Entonces, científicamente es posible. Entonces, yo creo que, yo pienso, hay que preguntar a la fiscalidad, yo pienso que si los investigadores argentinos y franceses tienen acceso a la telefonía de manera totalmente transparente y un solo objetivo para ir a la verdad real, de mi punto de vista no va a ser muy complicado para encontrar, digamos, la persona que oculta desde 14 años su identidad y el contenido en el mensaje. Jean-Charles, hay un tema que me Porque el mensaje puede ser un mensaje de trampa. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero además puede haber más mensajes. Alors, la telefonía tiene un otro... No sé si tú te recuerdas, en el libro, yo hablé también de Gustavo Rossi, que utiliza su celular, Sí. con el celular de William Omni con su chip. Y este chico vive desde toda la vida en San Lorenzo, trabaja por el Ministerio de Medio Ambiente y increíblemente entre el 15 y el 29 su línea telefónica impacta no sé cuántas veces, casi 40 veces la antena de Cerrillos, que no tiene nada que ver con San Lorenzo, a toda hora del día, de la noche, 3 de la madrugada, 5 de la madrugada, 3 de la tarde, y increíblemente a partir del 29, cuando se descubren los cuerpos, este celular no impacta más la cel de la antena de Cerrillos. Jamás se investigó eso. Eso puede aparecer como un secuestro, no sé, del cuerpo, pero jamás se esclarece eso. ¿Por qué Gustavo Rossi impacta durante 2 semanas este lugar cuando él vive a lugar totalmente diferente? Además, en coincidencia con el tiempo de la desaparición de los cuerpos. Exactamente. Y él termina la llamada después que aparecen los cuerpos el 29. Ahora hay un tema clave en todo esto que se hizo, fue el tema de los datos de la autopsia, la data de la muerte para empezar. La manipulación del juez Martín Pérez. Bueno, ¿qué impresión te quedó de esto? ¿Qué datos se van a incorporar
se va a incorporar algo referido a esto, porque me parece que es quizás el principio de muchas de las cosas, la Sí. manipulación de los datos de ese momento. También durante 3 horas y media expuse con total claridad mi análisis sobre la posible puesta en escena en el mirador de la quebrada de San Lorenzo, un simulacro, yo lo digo desde siempre, un simulacro deliberado para confundir a los investigadores desde el primer minuto. Y no es Juan Carlos que habla de eso de manera wow, es el propio dueño, jefe de la investigación en este momento, el regretado comisario Néstor Piccolo en el informe. Él lo escribe muy claramente. Y del mismo modo detallé las anomalías gravísimas en el estado de conservación de los cuerpos de Kazan y Oya, así como también la polémica nunca resuelta sobre la datación exacta de sus muertes, un punto que no mencionaste, central, que la justicia salteña sigue incapaz de explicar. Bueno, los datos con fiabilidad total. La doctora Vega, que analice en el Hospital San Bernardo, en la morgue, da una fecha de muerte de 48 a 72 horas más o menos antes del 29, hablamos del 26 o del 27, no olvidamos que las chicas desaparecen de los radares el 15 de julio, y cuando los cuerpos viajan a Francia, se hizo una contrapericia con una virtopsia, entregamos los cuerpos para no reabrir una segunda vez los cuerpos, y acá con la virtopsia, con un escáner especial, se ve muchas cosas, y los investigadores franceses confirman la fecha de 48 a 72 horas antes del descubrimiento de los cuerpos, con arte de magia para hacer coincidir la fábula que el propio juez de instrucción inventa, y yo lo digo muy claramente. Él encuentra un estudio de entomología a posteriori que se descubre los cuerpos para decir que el pequeño gusano que no sé qué, y tenemos una fecha de 14 días. Cuando durante 14 días yo pregunté al INTA la temperatura y pasamos de 15, 20 hasta 25, 26 grados en un cuerpo. Acá, durante solamente 2 días, tú tienes, no sé, millones de gusanos, y los cuerpos de la francesa no tenían odores, no tenían gusanos suficientes, y digamos, tenían una... El análisis de la fauna cadavérica es determinante. Es determinante cuando los cuerpos se encuentran en los lugares de los hechos. Sí. Pero es realmente una mala fe y una acción deliberada para tapar realmente la causa. Si tú haces más días después, la estudia cadavérica cuando no hay los cuerpos, porque son los cuerpos que envían un señal a los animales, a los insectos para se acercar. Si no hay los cuerpos, no sirve. Y por arte de magia, digamos, el juez Martín Pérez encontró este informe totalmente falso de la perito Rosana Ayón, que fue totalmente decribilizada al momento del juicio también por 3 jueces que se encuentran frente a una situación totalmente que no tiene nada que ver con la ciencia forense. Jean-Charles, me estoy quedando sin tiempo lamentablemente. Lamentablemente no, porque... No, pero me gustaría seguir hablando porque hay muchísimo, pero está confirmada la visita del embajador de Francia. Es muy importante. Esta semana. Súper importantísimo porque primero él tenía el plan de subir con Jean-Michel Bouvier. Bueno, lo contaste en tu editorial que Jean-Michel Bouvier tenía una agresión en París. Pero la cosa que me gustó mucho es que el embajador mantiene el agenda en Salta sin Jean-Michel Bouvier. Es un señal muy fuerte. Primero vamos a ir al mirador de la quebrada de San Lorenzo. El embajador va a hacer un acto frente del monumento. Me voy a subir con el hijo del escultor también, con su esposa, Elías Garzón y Rita Garzón. Y después el gobernador va a recibir el embajador de Francia. Y también hay personal de la embajada de Francia que va a encontrar la fiscalidad para cruzar para la famosa cooperación internacional judicial, para cruzar información y para trabajar juntos. Personal de la embajada se va a reunir con los fiscales. Sí.
Bueno, es una muy buena noticia porque realmente estamos todos en el mismo camino y realmente la justicia de Salta no tiene otra opción que dar la cara a los franceses. Y yo creo que es la cosa que entiende muy bien el fiscal. Muchas veces yo me peleo contra él, pero cuando el trabajo se hace, bueno. Pero para que el trabajo se haga hay que pelear mucho antes. Y el periodismo aquí tiene mucho impacto acá. Y yo te agradezco, vos como otro colega, porque ganamos la liberación de Clemente Vera colectivamente. Y estoy esperando que nosotros, periodistas, no solo Juan Carlos Chatar, nosotros vamos a ganar la verdad real, porque hay una gran demanda social en Salta y también en Francia con la parte civil. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por venir. Estoy un eslabón de toda esta cadena periodística para ir en la buena dirección. Ojalá que sirva, ojalá que sea útil. Gracias por venir como siempre, muy amable. Gracias. Hasta cualquier momento. Ya volvemos. En la presentación les conté un poco que queríamos conversar hoy con un empresario de Salta. Es el señor Dante Apaza, es el presidente de Zona Franca Salta, que ha viajado a China con una delegación en una misión política y comercial. Han viajado funcionarios provinciales y empresarios. Han participado de muchísimas reuniones, tanto diplomáticas como empresariales. Y han participado en 2 ferias muy importantes en China, muy importantes. Se estima 2 de las ferias comerciales más importantes del mundo, una en la que China presenta todos los productos y todo lo que tiene para venderle al mundo, y otra en la que el mundo lleva a ofrecerle a China lo que tiene para venderle. Esta misión, esta delegación que viajó de Salta participó de estas 2 ferias, pero además se han firmado convenios marcos que pueden ser importantes. Y las expectativas son que Salta pueda tener una línea, no sé si decir directísima con China, pero la agilidad de que se puedan exportar productos, no tan solo de Salta, sino de todo el NOA, con mucha más agilidad y que haya una salida estratégica por el Pacífico. Esto va a tener que ver, y en esto cobra mucha fuerza, la salida al Pacífico por la Ruta 51, por el Paso de Sico, estos 170 kilómetros que llevamos, no sé, más de 50 años hablando de que se tiene que pavimentar. Parece que estamos más cerca, parece que se está ya muy cerca de que se inicien las obras. ¿Qué importancia estratégica tiene esto? Nos va a contar Dante Apaza, con quien conversamos de todo esto. Me quedé de nuevo y como siempre sin tiempo para una despedida, así que aprovecho para despedirme de ustedes. Préstenle mucha atención a esta nota, me parece que tiene enorme potencial Salta a partir de estos primeros pasos que se están dando en materia comercial con una de las grandes potencias del mundo. Gracias por acompañarnos, que terminen muy bien esta noche. Bueno, la verdad, cómo se gesta esto varios meses atrás, hace más de 4 meses, en 2 aspectos. La parte pública, a través de la planificación de las ferias que participa ProSalta, que es la agencia de promoción de inversiones de la provincia. Eso por la parte pública, y por la parte privada a través de contactos que nosotros hicimos a través de Roima, una empresa argentina, con la gente de Shanghai, de lo que es hub logístico y zona franca. Estuvimos en negociaciones durante 4 meses más o menos para llegar a un acuerdo marco que es el que firmamos en el marco de la CIE. La CIE es una de las ferias más grandes del mundo, donde se muestran los productos de los diferentes países que quieren comercializar con China. En ese aspecto nosotros mostramos también parte de los productos de Salta,
Y en ese marco firmamos este acuerdo con la zona franca de Shanghái para poder tener una mayor participación en el mercado en lo que respecta a comercialización y logística, tanto de importación como de exportación. Esto es, que por ejemplo las empresas mineras puedan traer sus insumos de China a través de la zona franca o nuestro depósito fiscal, pero también las pymes salteñas puedan exportar hacia China. Así que es de los dos lados, digamos, de importación y exportación. Bueno, esto, digamos, me parece que se une y con algunas cuestiones estratégicas en las que últimamente se viene hablando y cobra vital importancia. Por ejemplo, el corredor bioceánico. Se me ocurre pensar, digamos, en la aceleración de la necesidad de salir al Pacífico desde Salta, ¿no? Totalmente, sí. Fue súper interesante porque la verdad que pudimos contar. Primero fuimos a una ciudad que se llama Guangzhou, que lo que hace es una ciudad que tiene 19 millones de habitantes, una sola ciudad, 19 millones de habitantes. Estamos hablando de la mitad de Argentina. Sí, una sola ciudad. Una sola ciudad. Ahí se hace la feria de Cantón. Nosotros participamos como Zona Franca Salta de 2 ferias. La feria de Cantón, que es una feria donde China muestra lo que le quiere vender al mundo. Lo que se te ocurra, o sea, de lo que se te ocurre en venta que fabrica China y le quiere vender al mundo. La CIES, que se hizo en Shanghái, es una feria de lo que el mundo le quiere vender a China. Entonces tuvimos como esos 2 pantallazos. En la primera ciudad también visitamos a la gente de la zona franca de esa ciudad, que tiene un puerto, y ese puerto recibe, por darte un ejemplo, cerezas de los puertos del norte de Chile. Cuando nosotros les explicamos que nuestra zona franca estaba más cerca de los puertos del norte de Chile que de los puertos de Buenos Aires, y que estaba en el centro del corredor bioceánico con posibilidad de sacar producción, por ejemplo, del sur de Brasil a los mercados de Asia-Pacífico, mucho más ágilmente que con los puertos del Atlántico, obviamente nos sentaban, nos invitaban a almorzar y tuvimos reuniones de horas. ¿Por qué no vinieron antes? Porque les interesaba mucho justamente eso. En este nuevo orden comercial mundial que se está dando en estos mercados globales que estamos teniendo, ese tipo de ventajas estratégicas es enorme, porque uno puede bajar a la mitad el tiempo de un barco que salga de un puerto de Buenos Aires hacia los mercados de Asia-Pacífico a los puertos que están obviamente en el norte de Chile hacia los mercados de Asia-Pacífico. Son 20 días menos de viaje. Es una enormidad desde el punto de vista. Si a eso le agregamos el puerto estratégico que construyó China en Perú, donde se está concentrando la mayor parte de la carga, entonces hay diferentes razones estratégicas que hacían que nos inviten a reuniones y unos almuerzos deliciosos durante horas. La verdad que eso fue muy productivo. En esto nos ayudó mucho el consulado en Guangzhou. Es más, la cónsul nos acompañó a algunas de las reuniones, personalmente ella, y también el consulado en Shanghái, que está a cargo de un salteño, justamente, Luciano Tanto, que es hijo del periodista. Luciano Tanto. Claro. Sí. Es una persona de carrera que está hace mucho tiempo en el servicio exterior, con una solidez increíble, con mucho conocimiento, pero sobre todo con esta ganas de ayudar a Salta. Y la verdad que ahí también tuvimos reuniones, por ejemplo, con toda la mesa directiva a nivel mundial de la minera Ganfeng, que tiene inversiones acá en la provincia. Estuvimos hablando del proyecto Mariana, estuvimos hablando del proyecto Pastos Grandes, de la herramienta de competitividad que es zona franca y depósito fiscal para las mineras. Por dar un ejemplo, las mineras pueden traer sus repuestos, todo lo que necesitan para la operación de sus plantas, y tenerlos adentro de zona franca sin la necesidad de ingresarlo a territorio aduanero general. O sea, lo pueden tener y lo van nacionalizando a medida que lo necesitan.
Eso desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista financiero, es una ventaja enorme poder tener sin nacionalizar todos los productos, los repuestos y demás. Es como tener un depósito en China, pero a 50 kilómetros de Salta. Entonces es una gran ventaja, digamos, desde el punto de vista logístico y financiero. Sí, ¿no? claro, claro. Bueno, y ventaja para ellos, pero también ventaja para nosotros, obviamente, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas que firmamos en Shanghái fue la posibilidad de que la pyme salteña, la pequeña y mediana empresa pueda realizar exportaciones. ¿Por qué? Porque este hub logístico en Shanghái nos brinda dos servicios adicionales, que son la logística y la comercialización. Entonces, si se juntan varias bodegas de Cafayate y exportan porque vendieron, por ejemplo, a una cadena de supermercados y a una cadena de restaurantes, este hub logístico le da esa posibilidad de distribución allá. Llegan los containers, ellos se encargan de hacer toda la operación y de distribuirlo y de darle la logística local en China. Pero si no se vendió y se quiere enviar la mercadería, también pueden ofrecer este servicio de comercialización. Entonces nosotros desde Zona Franca tenemos esta doble visión, que sirva para operaciones de importación, por ejemplo, como lo están haciendo algunos empresarios salteños que traen productos de China, tienen su showroom dentro de Zona Franca, muestran los productos, los repuestos, los equipos, y de ahí comercializan y venden a las mineras, y nacionalizan recién en el momento que vendieron. Entonces beneficia a empresarios salteños. Estos son casos que ya tenemos funcionando, ¿no? En Zona Franca. Por otro lado, ventaja para las mineras, que en forma directa pueden tener su depósito adentro de Zona Franca, o bien sus proveedores, los proveedores mineros, que tienen esta ventaja competitiva de tener sus productos. También esto en cuanto a importación. Y en cuanto a importación, nosotros tenemos dos unidades de negocio: Zona Franca y depósito fiscal. A veces yo voy a reuniones y dicen, no, lo que se puede hacer en el comercio con China y demás. Nosotros en 2024, en cuanto entre depósito fiscal y Zona Franca, tuvimos intercambio comercial por 1.320 millones de dólares. 2024. En lo que va del 2025 estamos aproximadamente en 370 millones de dólares. Esto es obviamente porque, por ejemplo, todas las plantas, por dar un ejemplo, las plantas de POSCO, que quedó en Parque Industrial de Güemes, y la que fue a La Puna, las dos pasaron por nuestro depósito fiscal, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, no es que esto es lo que va a venir, esto ya es una realidad. El otro día me juntaba con los presidentes de la Unión Industrial. No hay que ponerse a armar nada, está todo armado. Está todo armado y está operativo. O sea, mañana una minera quiere ingresar un container a depósito fiscal o a Zona Franca y lo puede hacer. Tucumán, Catamarca, Santiago del Este no tienen Zona Franca. Entonces tiene que ser una herramienta de competitividad para toda la región. Entonces esta es una gran ventaja estratégica que tenemos en Salta, de tener ya hoy operativa una Zona Franca, un depósito fiscal. Aclaración para la gente: es una Zona Franca mayorista, no es Iquique, no es que me puedo ir a comprar un perfume y una remera y el iPhone 17 a la Zona Franca. No, esto es una Zona Franca mayorista, comercial, que obviamente lo están utilizando las empresas en este sentido, pero es una herramienta que hoy tiene Salta ya totalmente operativa. Además, emplazado en un núcleo importantísimo, yo te diría estratégicamente vital, del corredor bioceánico que mencionamos hace un rato, ¿no? Totalmente. Nosotros recibimos y enviamos a través del puerto de Buenos Aires, sí, recibimos plantas de mineros, plantas, repuestos, equipos a través del puerto de Buenos Aires, pero ahora hace una semana llegaron 15 contenedores de los puertos del norte de Chile que traían repuestos para la minería.
que están en zona franca y lo van sacando a medida que lo necesiten, con lo cual no tienen la necesidad de nacionalizar todo junto. Entonces, si uno tiene un stock de repuesto para que funcionen las plantas, y es preferible tenerlo sin tener que haber pagado toda la nacionalización de un repuesto que no sé si lo uso dentro de un mes o dentro de un año. Con lo cual, esa es una ventaja importante que se traduce obviamente en costos financieros, en menores costos financieros, ¿no? ¿Cuánto falta? No sé cuánto se ha podido avanzar o cuánto falta en esto que tanto venimos hablando en estos últimos tiempos del tema del federalismo, que había tanta burocracia nacional, tanto impedimento, que había que hacer tanto trámite en Buenos Aires, en los organismos centrales del gobierno nacional, para poder hacer cualquier tipo de comercialización desde aquí. Bueno, la semana pasada estuvimos en una reunión, estuvo el vicepresidente de Zona Franca acompañando al gobernador y al ministro de Gobierno en la presentación que se hizo de una modalidad para poder exportar directamente desde determinadas plantas en cuanto a es un régimen como para facilitar exportaciones. Entonces lo que yo veo es que se está bajando esta burocracia que antes era enorme. Este régimen los tiene creo que nada más que 3 o 4 provincias. Nosotros empezamos en esta desregulación. En medio de esta desregulación y esto de poder avanzar desde otros lugares, también estamos pensando seriamente en la posibilidad de ampliar sedes de nuestra zona franca, por ejemplo, en La Puna o en Aguas Blancas, que nos puedan servir tal vez para ordenar algún tipo de comercio y dar orden en este sentido, con algunas ventajas impositivas, pero yo creo que esto se está como desregulando, la burocracia está bajando desde el punto de vista de facilidad y vemos obviamente con buenos ojos que así sea, ¿no? Las potencialidades de Salta, a partir de todo esto que ha pasado, digamos, con esta delegación que viajó a China, ¿qué potencialidades tiene Salta con el mercado quizás más grande de este momento, ¿no? Sí, claramente acá hay un nuevo orden desde el punto de vista de intercambio comercial. China es un actor principal, sin duda, con lo cual hay que tener en cuenta esto de importaciones y exportaciones. Hay todo un tema de competitividad que cuando uno va y ve valores y demás, bueno, muchas veces dicen, la vez pasada discutía con alguien que decía, no, pero tenemos que frenar el tema de importaciones de China. Le digo, bueno, la vez pasada pasaron por nosotros 2 plantas de minería que se instalaron en Salta. Esas fueron importaciones de China. Y no me van a decir que esas plantas no dan trabajo, no dan actividad comercial, no hay un desarrollo de la economía regional. Obviamente, en ese caso, si hablo de las importaciones que compiten con la industria argentina, podríamos estar hablando días y horas enteras para analizar eso, digamos, que tiene que ver con una política industrial. Pero hoy no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, hay que tratar de aprovechar el momento que nos está tocando vivir. Acá hay inversiones mineras que están transformando la matriz productiva de nuestra provincia, porque no es solamente la inversión en minería, también, por ejemplo, se viene transformando la matriz energética. Todas esas plantas que van a entrar en funcionamiento hay que darles de comer con energía. Bueno, y ahí se están poniendo plantas de energía solar, en fin. Hay todo un desarrollo que tiene que ver con las pymes que prestan servicio en la minería, que también se pueden beneficiar con menores costos en cuanto a algunos temas de importación y demás, ¿no? Bueno, por ejemplo, veía el otro día que los números que nos daban de cuánto había crecido la Cámara de Proveedores mineros, que habían pasado, no sé, en el lapso de 6 años,
5 o 6 años de, no sé, 30 o 40 a casi 400 proveedores, ¿no? Así, digamos, un salto enorme. Sí. Esos proveedores también necesitan abastecerse un montón de cosas que no hay aquí. Exacto, y ¿no? yo les digo, cuando tengo reunión con las cámaras empresarias, con la Unión Industrial, el otro día hicimos una reunión con la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, Prograno, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Minería, y yo le mostraba los negocios, digamos, que se podían hacer y la gran base logística que es, no que puede ser, que es Zona Franca Salta, y le mostraba la posibilidad de negocio que están haciendo algunos empresarios que a veces vienen de afuera, de otros países, y dice, yo les decía, tenemos que animarnos nosotros los salteños a hacer también ese tipo de negocio, de usar depósitos en Zona Franca para poder tener los materiales que necesita la minería u otros sectores, que no necesariamente pasar por importadores que vienen de Buenos Aires, sino poder hacer nosotros nuestra propia importación o nosotras nuestras propias exportaciones, porque China es tan grande, que muchas veces para la exportación no hay volumen. Bueno, armemos nosotros los consorcios de exportación que sean necesarios para poder llegar al volumen de un nicho, porque cuando hablamos de China es hablar de un nicho pequeño, pero una de las ciudades que yo visité, Guangzhou, tiene 19 millones de habitantes, sí, donde claro, era la feria de Cantón. Estamos hablando de medio país, de medio Argentina, digamos, o sea, en como para dimensionar, sí, en una sola ciudad. Entonces, creo que tenemos que animarnos, creo que tenemos que aprovechar estas ventajas competitivas que tenemos como Zona Franca y como un montón de otras más, para que el empresariado salteño también pueda tener estas oportunidades, ya sea de importación o de exportación. Estaba pensando.